Como bien adelantaban Gonzalo y Héctor, lo voy a presentar a la ingeniera María Pastieri, es docente e investigadora de la Universidad Tecnológica Nacional. El título de lo que nos va a contar ahora tiene que ver con esto: Desafíos de la producción sustentable, proyecto Huellas Ambientales. ¿Qué es todo esto, María Paz? ¿Cómo estás? La tenemos ahí conectada, ahí está, pero me parece que no le escuchamos Ahí sonido. está. Ahí está, ¿Se escucha? impecable. Sí, se escucha perfecto, María Paz. Bien, perfecto. Bueno, Ricardo, buenos días. Mi nombre es María Pastieri. Como recién me presentaste, soy ingeniera agrónoma y tengo el doctorado en ciencia animal y me dedico a la parte, bueno, de investigación y docencia en la UTN, en la Facultad Regional de Rafaela. La idea hoy es presentar un proyecto que es el proyecto de huellas ambientales que participamos hicimos un convenio con la cooperativa, en donde, bueno, tuvimos varios objetivos y lo terminamos ahora el mes pasado, así que la idea era presentar un poco los resultados y por qué estamos trabajando en esta temática. Un poco hacer hincapié en las necesidades de empezar a trabajar en estos puntos, bueno, que tenemos ciertos retos y desafíos, ¿no? A futuro y actuales en la producción agropecuaria. Uno sabemos una población que crece y debemos darles de comer y no tenemos mucha más tierra para hacerlo, por lo cual lo tenemos que hacer de forma mucho más eficiente. Nuestros sistemas productivos necesitan ser más eficientes. Después tenemos un tema de relevo generacional, que justamente, bueno, la cooperativa lo trabaja. Eh, Después, de la mano de todo esto, tenemos que hacer un uso eficiente y responsable de los recursos naturales. Sabemos que estos recursos naturales cada vez tenemos menos disponibilidad, por lo tanto, si los usamos hay que usarlos de forma mucho más eficiente. Esto va acompañado de la incorporación de nuevas tecnologías disponibles que tenemos en el agro. Y bueno, el gran tema que siempre venimos abordando, que es el cambio climático, que es uno de los impactos ambientales que podemos tener, que nos viene trayendo algunos problemas que ya vivimos en el agro debido a esta problemática. Esto un poco de la imagen que hablábamos recién, nos venimos concentrando mucho en lo que es las emisiones de dióxido de carbono equivalente, que son los gases de efecto invernadero. Esto como resultado tenemos la problemática de la huella de carbono, pero cuando hablamos de impactos de la producción, tenemos muchos puntos que uno puede abordar, no solo en lo ambiental, sino también en lo que es salud y social, que va de la mano también de esta cuestión que hablaban recién con Héctor. Entonces, para hacer un poco hincapié en por qué presentamos este proyecto, porque nosotros decidimos ir un poquito más allá y no solo centrarnos en lo que es las emisiones de gases de efecto invernadero, sino empezar a trabajar en otros impactos que pueden tener nuestros sistemas productivos. Por eso dijimos, bueno, vamos a trabajar en lo que son huellas ambientales. Para definir un poco qué son estas huellas ambientales, es un análisis de impactos ambientales potenciales. No es que está ocurriendo, sino que son impactos potenciales que nosotros podemos generar en la producción de un producto, ¿no? Y ahí usamos una metodología que es el famoso análisis del ciclo de vida. ¿Qué significa esto? Que vamos, si nosotros usamos un fertilizante en el campo, bueno, nosotros tenemos que considerar todo el impacto ambiental que tuvo ese fertilizante que compramos cuando hicimos la extracción de la materia prima y fabricamos ese fertilizante y lo llevamos hasta el campo. Entonces, para hacer hincapié en esto, que tenemos que trabajar con mucha información para justamente poder trabajar con lo problemático o lo que generamos dentro del establecimiento y todo lo que nosotros compramos o ingresamos al establecimiento, que también hay que considerarlo. ¿Qué objetivo tienen estas huellas ambientales? Bueno, proporcionarnos información que nos permita tomar decisiones y que en algunos casos ya se está trabajando en lo que es industria, adoptar medidas que nos permitan mejorar este impacto, ¿sí? Reducirlo. ¿Por qué son importantes? ¿Cómo podemos usar estas huellas? Bueno, justamente para mejorar lo que es la performance. Entonces, hace un año, en junio 2023, empezamos a plantear este proyecto, empezamos a decir, bueno, veníamos ya trabajando con lo que es huella de carbono, y dijimos, vamos un poquito más allá, y ahí definimos el proyecto que se llama Determinación de Huellas Ambientales en Productos Agrícola Ganaderos, conformes a las declaraciones ambientales de producto, que es las declaraciones ambientales del producto del famoso EPD, que vimos hace poco unas noticias de una carne certificada con esta metodología. Entonces, ¿qué es lo que tuvimos que hacer? Desarrollar esto que nosotros nominábamos un análisis del ciclo de vida que considere muchos impactos, no solo lo que es la famosa huella de carbono.
¿Y con qué trabajamos? Por un lado, trabajamos con cultivos agrícolas de esta zona, con alfalfa, maíz, soja, trigo, girasol y sorgo. Queríamos saber cuál era el impacto de cada tonelada producida de estos productos. Y lo que hicimos fue trabajar con distintos tipos de tecnologías, ¿sí? Campos más tecnificados y campos menos tecnificados en lo que es el departamento capital, de acá de Santa Fe, Castellanos y Las Colonias. Luego el otro punto que trabajamos, de ahí si podés volver para atrás, Ezequiel, en la parte de balanceados. Ahí trabajamos con 4 balanceados y 2 premezclas que la cooperativa fabrica, como para empezar a conocer también el impacto que tienen estos productos que ellos después comercializan con los productores y los productores utilizan como un ingreso en su establecimiento. Y por último, trabajamos con las partes de estambos. Ahí seleccionamos 6 tambos, 2 por departamento, en donde dijimos, bueno, vamos a ver qué pasa. Contamos que sean un poco más intensivos, menos intensivos y empezar a conocer estos impactos. A partir de ello, bueno, trabajamos con los productores, que generamos reuniones para primero comunicar la idea del proyecto, que ellos entiendan que les íbamos a pedir bastante información, que sabemos que cuando trabajamos con huella de carbono, por ejemplo, se requiere mucha información y hay que explicar bien el por qué se requiere esta información. Y después lo que nosotros, a partir de esa información, hicimos los cálculos según lo que es el análisis de ciclo de vida a partir de la ISO, ¿sí? Las normas ISO, que nos dan un marco de metodología para trabajar. Y después lo que son las PCR, que son unas reglas de categoría de producto, que los que me indican es, bueno, el kilo de leche lo debo considerar de esta forma, el análisis debe ser de esta forma, el kilo de maíz de esta forma. Entonces nos dan toda una normativa de cómo hay que hacer este trabajo para que sea certificable. Y los impactos que consideramos es calentamiento global, que es la famosa huella de carbono, la acidificación potencial, que es cuando uno trabaja, por ejemplo, habla de lluvia ácida, eutrofización, que en el campo lo vemos con las algas cuando tenemos excesos de nutrientes y eso me genera problemas después por eutrofización. La formación fotoquímica de ozono, que es el famoso smog, que en algunas ciudades es muy común, que eso genera problemas en la salud humana y en los cultivos. El agotamiento de recursos, ya sean abióticos, materiales y combustibles. Y por último, la huella de agua por la metodología de escasez que considera, bueno, vos estás en una región que falta agua, te castigo un poquito más. Si estás en una zona donde hay disponibilidad de agua, el impacto termina siendo un poco más bajo. La idea acá, como es poco el tiempo, es mostrar algunos resultados que obtuvimos. Nuestro objetivo es a cada productor poder darle un resultado con mucho detalle para que él lo pueda utilizar en su gestión, pero después como grupo, como proyecto en general, queríamos ver cómo estábamos con respecto al mundo y a la información que hay de Argentina en sí, ¿no? Porque existen bases de datos donde nosotros ya tenemos impactos definidos nuestros. Y está bueno poder decir, bueno, tenemos valores en nuestra región por ciertas circunstancias que pueden ser más bajos y poder eso defenderlo y que a futuro se puedan considerar. Entonces, ahí vemos en uno de los gráficos lo que es el calentamiento global, que es la huella de carbono, en los distintos tambos que trabajamos. Son valores en promedio cercano a 1. Y tenemos en lo que es en verde el resto del mundo, por lo cual uno puede ver que estamos un poquito debajo, lo cual es muy bueno. Nueva Zelanda, que estamos en un valor similar, cerca de 1. Y lo que es Brasil, que tiene una huella un poco más alta, que acá siempre aclaramos, Brasil tiene el mismo problema que nosotros en algunos productos como la soja. Cuando uno va al perfil que tiene esa soja de impacto ambiental, nos considera que tenemos deforestación, hoy vamos a ver esa charla, porque es importante poder demostrar que somos libres de deforestación y tener impactos con esta forma de producir, porque eso nos permite bajar nuestro impacto a nivel internacional en la información que existe a nivel argentino. Del otro lado vemos lo que es la huella de agua, en donde también, como nosotros producimos en zonas bajo secano, nuestro impacto en los tambos que tenemos aquí en Santa Fe fue muchísimo más bajo a la información que tenemos del resto del mundo, de Brasil y Nueva Zelanda, en donde uno puede tener un uso más intensivo de agua, en muchos casos por sistemas de riego. Acá incluimos también los resultados para que veamos en lo que es acidificación y eutrofización, que viene de la mano del uso de nutrientes de nuestros sistemas productivos. También estamos muy por debajo de la información que existe a nivel internacional del resto del mundo, Nueva Zelanda y Brasil, que tomamos, bueno, como Nueva Zelanda como lugar de referencia por el tema de producción de leche, Brasil porque estamos cerca y compartimos muchas cuestiones, y el resto del mundo como para tener una referencia mundial.
En lo que es, esto, perdón, quedó mal el título, en lo que es la parte de cultivo tenemos distintos impactos. Nosotros vemos en violeta lo que es el impacto que tenemos en maíz, ¿sí? En la Guillermo Lehmann, en promedio con los distintos productores que trabajamos. En celeste la parte de Argentina y en rojo lo que es Estados Unidos. Si nosotros vemos en gran parte de los cultivos, nuestra huella de carbono es inferior a la información que existe de Argentina y mucho más inferior a lo que tenemos en Estados Unidos. Y en el caso de alfalfa, bueno, comparamos con el resto del mundo porque no teníamos información de Estados Unidos, entonces hicimos una comparación con el resto del mundo. Esto es con agua y ahí tenemos la parte de, bueno, también como producimos bajo secano, nuestra comparación es mucho más baja, nuestro impacto respecto a la huella de agua que el resto del mundo porque no generamos producción de riego. Si nosotros miramos el maíz de Argentina, en la base de datos que tenemos, vemos que tiene el tema de un impacto en agua mucho más alto y eso es porque se considera que es un sistema bajo riego. En lo que es balanceados tenemos la parte de impactos, en violeta el balanceado de tambo, en azul la parte de engorde y en rojo también nos comparamos con Estados Unidos y ahí vemos en lo que es huella de carbono también un impacto inferior y en lo que es huella de agua también. ¿Esto qué beneficio nos genera? En que si nosotros generamos información propia de nuestro balanceado, cuando luego incorporamos estos balanceados en nuestros sistemas de producción de carne y leche, podemos decir, bueno, el impacto nuestro, nuestra huella final es menor porque esos balanceados tienen un menor impacto. O el productor podría definir comprar un balanceado por su impacto en agua, huella de carbono u otro de los impactos que mencionamos y que este sea mucho menor. Entonces lo puede tomar como una estrategia de mitigación el seleccionar el proveedor. Y como cierre un poco para conclusión de este proyecto, va de la mano de lo que antes hablaba Héctor. Nosotros tenemos que empezar a medir, ¿sí? Entonces lo que no se define no se puede medir. Está bueno armar estos proyectos porque nos permite decir, bueno, vamos a arrancar con la parte de medición y evaluación. Lo que no se mide no lo podemos mejorar, entonces sí, esto es importante y a mí me dejó muy contenta que en los productores que participaron de este proyecto es algo que generó mucho entusiasmo en poder empezar a ver estos resultados de sus producciones y decir, está bueno, esto hay que hacerlo más seguido o generar información de más sistemas productivos. Hoy la idea de la Guillermo Lehmann es continuar con un N de tambos más grande y poder acompañar a los productores en estas evaluaciones. Y bueno, como último, lo que no se mejora se degrada siempre, una frase de Kelvin, que es como para hacer hincapié que es necesario trabajar con esto. Y como cierre también para dar hincapié o introducción a las dos charlas que siguen, cuando uno habla de estas cuestiones, tenemos que hablar de, por un lado, mitigación, que ahí está Johnny Celia, que va a hablar con el tema de deforestación, y Nancy con el tema de libre deforestación, que son claves hoy en día para el productor del agro. Y después también de adaptación, que ahí también Johnny Celia cuando hable de la parte de forestación, hay que trabajarlo como también tenemos que adaptarlos a las problemáticas que ya tenemos, el cambio climático ya es conocido, pero es clave trabajar también con las formas de adaptación que tengamos, porque como podamos adaptarnos o no, nos va a impactar en todo lo que vimos que son huellas ambientales, porque se divide por unidad de producto. Impecable, impecable, María Paz. Mirá, viendo un poco lo que vos ibas presentando, ¿no? Aparecen dos conceptos interesantes y te iba a pedir alguna referencia: calentamiento global y huella hídrica. Cuando uno mira huella hídrica, realmente la diferencia con el mundo es enorme, ¿no? Entonces mi primera pregunta es, ¿se puede hacer todavía más con buenas prácticas, con metodología? O sea, lo que ustedes tienen pensado en la planificación, para esa diferencia todavía marcarla más, pensando en él, no solo en guardar agua, sino en cuidar el agua. Y la segunda que te hago es, en el caso de calentamiento global, donde la diferencia no es tan... O sea, hay una diferencia, pero no se descuelga tanto en lo que vos mostrabas como en la huella hídrica. Si todavía hay más cosas que se puedan hacer que nos permitan mejorar mucho más.
Sí, primero, bueno, aclaro el tema de huella hídrica. Trabajamos con huella de agua, que huella hídrica son metodologías diferentes. En su momento se usaba huella hídrica, hoy no significa lo mismo. Nosotros trabajamos con lo que es huella de agua, que es la metodología ISO. Y ahí lo que hace es medir el consumo, ¿sí? Lo que nosotros extraemos y utilizamos de agua, ¿sí? No considera, por ejemplo, las precipitaciones que hiciera la otra metodología. Sí, como es del consumo, es clave ser eficientes en el uso del agua y que va de la mano con esto de la circularidad, ¿no? Reutilizar el agua. En el caso de los tambos podemos hacer eso. Si nosotros hacemos un manejo eficiente de los purines, esa agua podemos reutilizarla y disminuir el consumo de agua, por ejemplo, que es donde más se consume, que es la limpieza de las instalaciones y otras cuestiones. En lo que es cultivo, bueno, ahí los valores son muy bajos porque nosotros producimos bajo secano, entonces ahí lo que impacta muchas veces es los productos que compramos que traen una huella de agua ya incorporada. Entonces ahí lo que uno podría trabajar es, bueno, en la selección de ese producto y el proveedor con el cual trabaja. Que hoy muchas empresas productoras de insumos justamente están empezando a trabajar con estas cuestiones porque saben que uno puede empezar a seleccionar para tener menor impacto en estas cuestiones. En lo que es huella de carbono, sí existen, primero que en la parte de cultivos podríamos haber obtenido valores más bajos. Nosotros trabajamos con el promedio, pero tuvimos algunos productores que tuvieron una huella alta simplemente porque los rendimientos fueron malos, porque fue un año seco. Claro. Nosotros decidimos hacerlo igual el trabajo, ¿no? Porque está bueno tener un año malo como impacta en la huella de carbono. Si uno tuviese un año bueno donde los rendimientos son mayores, ahí la huella es menor. En la parte de cultivos tenemos esa parte y lo que podemos trabajar, por ejemplo, que es un clásico de impacto, es la fertilización de nitrógeno, que impacta mucho, porque termina generando emisión de nitroso. Entonces, cuando uno selecciona el fertilizante que va a utilizar, no emite lo mismo los distintos fertilizantes, ahí ya puede disminuir su huella de carbono. En la parte de tambo, lo que más impacto genera es obviamente la parte de metano entérico. Existen para algunos casos algunos productos que reducen esas emisiones, pero en tambo también tiene un impacto fuerte lo que es emisiones por el manejo de las excretas. Entonces ahí es fuerte trabajar en lo que es el manejo de purines, que hoy los productores están con ese tema justamente por las reglamentaciones que tienen que empezar a cumplir. Entonces está bueno centrarse en planteos de manejo de purines que mejore mi manejo, que me solucione un poco esa cuestión y que además me permitan reducir la huella de carbono.